Movimiento circular. El movimiento circular es aquel que recorre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante del eje. Eje: punto fijo en el centro de la circunferencia por la que gira el cuerpo. Posición en el movimiento circular. Definimos la posición como el lugar que ocupa la partícula en el círculo en cierto instante de tiempo. La posición de la partícula depende de la posición inicial, de la velocidad a la que se desplaza y de la aceleración. Posición en el movimiento circular uniforme. La posición en el movimiento circular uniforme se puede calcular a partir del incremento angular, velocidad angular y velocidad tangencial. Posición en el movimiento circular uniformemente acelerado. El desplazamiento de la partícula es más rápido o más lento según el avance del tiempo. Velocidades de movimiento circular. En el MCU la velocidad tangencial es constante para un mismo punto. A mayor distancia del eje, la velocidad tangencial aumenta y su dirección varía continuamente teniendo siempre la misma dirección que la recta tangente al punto en donde se encuentra el móvil. En cambio, la velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación y se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo, designada mediante la letra griega W. Su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo. Periodo del movimiento circular. El periodo es el tiempo que invierte un objeto que describe un movimiento circular uniforme en dar una vuelta completa. Se mide en segundos y se representa por una T. La frecuencia es el número de vueltas por segundo que da el objeto, que se mueve siguiendo el MCU. Se mide en ciclos por segundos o hercios y se representa con la letra F. El periodo se define con el tiempo, que es un sistema físico que demora en completar un ciclo. Generalmente se usa el concepto de periodo referido al tiempo que se demora una onda en completar una oscilación, pero en el MCU podremos entenderlo como el tiempo que demora en dar la vuelta completa un cuerpo. El periodo se utiliza para medir las unidades del tiempo y en el SI de segundos. Frecuencia en el movimiento circular. La frecuencia es el número de vueltas que recorre la partícula durante una unidad de tiempo. Es la inversa del periodo. F, que es frecuencia, esto es igual a W, que es la velocidad angular, sobre 2pi. Esto es igual a 1 sobre T, que es tiempo. La unidad de frecuencia es S-1, se llama ciclos sobre segundo. También recibe el nombre de Hertz o hercio. En mecánica se suele expresar en resoluciones por minuto, RPM. También la inversa es la inversa del periodo, es decir, las vueltas que da un móvil por unidad de tiempo. Se mide en hercios o S-1. Movimiento circular uniforme. Un cuerpo gira en un círculo de 80 centímetros de diámetro con una rapidez constante de 72 km sobre hora. ¿Cuál es su aceleración centípetra expresada en metros sobre segundos al cuadrado? El diámetro es de 80 centímetros, la velocidad lineal o tangencial que es de 72 km sobre hora, la aceleración centípetra que vamos a calcular pero que está expresada en metros sobre segundos al cuadrado. El diámetro que es de 80 centímetros, esto expresado a radio que es de 40 centímetros, esto pasado a metros nos da 0.4. La velocidad lineal para transformar metros a segundos, vamos a hacer los factores de conversión. 1 kilómetro equivale a 1000 metros, una hora que equivale a 3600 segundos. Kilómetros con kilómetros, hora con hora se anulan. 72 por 1000 dividido para 3600, que esto nos da 20 metros sobre segundos. El radio que es de 0.4 metros, la velocidad lineal que es de 20 metros sobre segundos.
La aceleración centípetra, que es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre radio. 20, que es la velocidad lineal al cuadrado. 0.4, que es el radio. 20 al cuadrado, que es 400 sobre 0.4. Esto dividido 400 por 0.4. La aceleración centípetra es igual a 1000 metros sobre segundos al cuadrado. Ejercicios de movimiento circular. Un motor eléctrico incrementa la magnitud de su velocidad angular en 50 radianes segundos a 220 radios segundos en 0.9 segundos. Calcular la magnitud de su aceleración media y cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo. El problema es muy claro y nos pide resolver dos incisos, tanto la aceleración media así como la magnitud de su desplazamiento angular. Entonces comencemos a resolver. A. Obteniendo la aceleración media. Para eso utilizaremos la fórmula de aceleración media igual a aceleración angular final menos aceleración angular inicial sobre tiempo. Ahora reemplazamos. Aceleración media es igual a 220 radianes segundos menos 50 radianes segundos. Todo esto sobre un tiempo de 0.9 segundos. La aceleración media da igual a 188,9 radianes segundos cuadrados. Como siguiente punto, buscaremos el tiempo en el desplazamiento angular. Utilizaremos la fórmula de ángulo igual a aceleración angular inicial sobre tiempo más delta tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituyendo nuestros datos, nos queda que ángulo es igual a 50 radianes segundos por 0.9 segundos más 188 radianes segundos cuadrados por 0.9 segundos al cuadrado, y todo esto sobre 2 segundos, sobre 2. Esto nos da igual a 45 radianes más 76.5 radianes, y nos da un total de 121.5 radianes. Movimiento circular uniforme. Un niño amarra una soga a una piedra y la hace girar como se muestra en la gráfica. La piedra realiza un movimiento circular uniforme
girando con 7 pi radianes sobre segundo. Calcular el ángulo que barre el radio de giro en 2 segundos. Tenemos el gráfico y nos pide calcular el ángulo θ. Tenemos los datos: velocidad angular, que es 7 pi radianes sobre segundo, y tiempo 2 segundos. Tenemos la incógnita, que es el ángulo θ, y lo vamos a calcular. Ángulo θ igual a velocidad angular por tiempo. El ángulo θ es igual a 7 pi radianes sobre segundo por 2 segundos. Segundos con segundos se van. Ángulo θ igual a 14 pi radianes.